Saludamos en esta parte del programa a María Teresa Belandri, analista internacional. María Teresa, bienvenida, gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania. Un placer estar en tu programa y hacer este resumen internacional de un año bastante movido en ese tema que nos ocupa. Así es, un año que ha sido muy movido y con esta noticia que se puede interpretar de varias maneras y tiene que ver con el recorte que hace Estados Unidos, como lo hemos explicado, de su pago a la Organización de Naciones Unidas. Para unos entendible, para otros no. ¿Cuál es el análisis de María Teresa Belandri? Mira, la Organización de las Naciones Unidas, fundada en 1945 con la Carta de San Francisco, estableció una obligación para todos los Estados miembros de pagar una cuota anual para el sostenimiento de la organización. Es una organización de estados y en consecuencia los estados tienen que hacer un aporte para que ese edificio gigante de Naciones Unidas en Nueva York funcione, para que las sedes de Naciones Unidas alrededor del mundo funcionen y para que los programas como UNICEF y otros tengan lugar. Sin embargo, a lo largo de todos estos años de fundada la organización, hay países que sencillamente no pagan su cuota. Es decir, no pagan por la razón que consideren. Unos países porque no tienen el dinero, piensa en los países de África que han tenido guerras, que no tienen dinero suficiente para hacer el aporte, pero otros sencillamente no lo hacen porque no quieren o porque consideran que no tienen que hacerlo. Entonces, Estados Unidos ha venido sosteniendo los esfuerzos económicos de la organización durante muchísimos años, porque la sede queda en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y a pesar de que se considera un espacio internacional, Estados Unidos ha puesto una gran cantidad de dinero para que la ONU siga funcionando. Sí. Y bueno, el presidente Donald Trump, como parte de su política exterior, ha decidido que Estados Unidos va a seguir siendo miembro de la ONU, pero no va a seguir pagando los gastos que otros no cancelan. Ahora, María Teresa, como lo decíamos al comienzo, esto lo decide el presidente Trump justo unos días después de que se produce esa votación de los países miembros, donde se insta en una resolución a otros países a no seguir el ejemplo de los Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Mira, esto, digamos, tiene dos partes, ¿no? La primera, que cada país es soberano de establecer relaciones diplomáticas con aquellos países que lo desee. Eso significa que si un gobierno quiere tener relaciones diplomáticas y una embajada en un determinado país, no tiene que pedirle autorización a nadie. Y lo voy a poner con un ejemplo distinto a Israel, para que la gente nos entienda. Hace algunos años se separaron dos provincias del país Georgia, que antes formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esas dos provincias se llaman Abjasia y Osetia. Pues solamente 5 países en el mundo tienen relaciones con ellos, entre ellos Venezuela. Nadie le dijo a Venezuela que no podía tener relaciones con estas dos provincias. U otro ejemplo, hay países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán y tienen su embajada en Taiwán, pero no tienen relaciones diplomáticas con China. A pesar de que China considera que todo aquel que tenga una embajada en Taiwán no es amigo de China, pero forma parte de la soberanía de los estados decidir con quién tienes relaciones y con quién no y dónde colocas tu embajada. De manera que no puede verse esta medida de recorte de dinero como una retaliación a una decisión de Naciones Unidas, porque no puede el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decirle a un país con quién tiene relaciones y con quién no. Pero la embajadora Nikki Haley ha dicho en relación a este recorte en la cuota que muchos países se aprovechan del dinero de los Estados Unidos y luego votan en contra de sus propuestas. Es decir, es imposible no hacer una relación. Obviamente que sí, pero el Consejo de Seguridad en este último año, con la presencia de Nikki Haley ahí, ha sido realmente muy activo, especialmente en el tema de Corea del Norte. Y yo creo que Estados Unidos dice, bueno, hay que mandar tropas, por ejemplo, los cascos azules, que es las fuerzas multinacionales que se conforman para las operaciones de paz de Naciones Unidas alrededor del mundo, que es para estabilizar, porque no olvidemos que los cascos azules no participan en acciones de combate, sino que van a los países donde ha habido conflicto para tratar de estabilizar los procesos de paz. ¿Tú sabes cuánto cuesta el mantenimiento de las tropas? Y la mayoría de las tropas, ¿de dónde son? Tú tienes tropas, por ejemplo, de Uruguay, tiene una gran experiencia en tropas de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, Argentina, etcétera. Pero si tú tienes
20 o 100 funcionarios militares de Argentina o de Uruguay, tienes 3.000 de los Estados Unidos. Entonces, ¿quién paga todo ese costo solamente por hablar de un tema, que es los cascos azules? Luego, los campamentos de refugiados, luego el envío de medicinas, luego la investigación. Entonces, todos los países tienen la obligación de pagar su cuota de Naciones Unidas, todos. Claro. Lo que pasa es que hay países, Venezuela tiene un atraso bien importante. No recuerdo ahorita la cantidad, pero eran unos 7 u 8 millones de dólares que debía Venezuela como cuota anual. Ahora, el hecho de que hayan votado en contra de la decisión de los Estados Unidos no significa que Estados Unidos no vaya a seguir adelante, así como el establecimiento de sanciones, por ejemplo, nuevas sanciones a Corea del Norte o nuevas sanciones a Irán, sabemos que no cuenta con el voto favorable de China y Rusia, que son dos grandes aliados de Corea del Norte. Entonces, esto es un juego geopolítico mucho más grande, donde sencillamente ahora Estados Unidos dijo, bueno, hasta aquí pago. Ahora, María Teresa, tendría que preguntarte si vamos a ver un escenario similar en la OTAN, dado que el presidente Trump ha venido diciendo que los países de la OTAN también tienen que ponerse al día con los pagos pendientes. Es muy probable porque de los países que forman la OTAN, digamos, las fuerzas de mayor envergadura, con portaaviones, etcétera, de Francia y de Gran Bretaña. Pero luego tienes un grupo de países pequeños que también hacen parte de la OTAN, que tienen tropas y que las despliegan a lo largo y ancho de Europa, pero obviamente el peso mayor lo tiene Estados Unidos porque tiene bases militares en Alemania, tiene bases militares en otras partes de Europa, y eso tiene un costo que lo asume completamente Estados Unidos. Entonces dice, bueno, si la seguridad de Europa a través de nuestro tratado depende de todos, pues todos tenemos que pagar. ¿Por qué el expresidente Obama, María Teresa, corría con este costo? Es decir, ¿por qué el presidente Trump no lo hace? El presidente Trump es un hombre de negocios, Obama no lo era. ¿Le rendía frutos a Obama el correr con estos costos a expensas de que otros países no pagaran? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Mira, yo creo que hay una enorme diferencia en la política exterior de la administración Obama y de la administración Trump, por lo menos en este primer año. Los demócratas se caracterizan en su política exterior por lo que se denomina el poder blando, el soft power. Es decir, ellos privilegian la democracia, el desarrollo y la diplomacia como un elemento de política exterior. No olvidemos la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba en el año 2014, algo que no era, digamos, nadie se lo iba a imaginar hasta la llegada de Obama. Y Obama trató, a través de Naciones Unidas, por ejemplo, y lo logró, el levantamiento de las sanciones a Irán por el enriquecimiento de uranio, el programa nuclear de Irán, es decir, dejó que avanzara la guerra en Siria y dijo que había una línea roja y Bashar al-Assad la pasó no una, sino 2 veces y no hizo nada. La política exterior de los republicanos siempre ha sido diferente, y eso que el presidente Trump no es un republicano típico. Ellos se consideran más en la línea del el poder duro, es decir, el poder de las armas, el poder de la guerra, y donde combinan la diplomacia por una parte, pero por la otra le hacen saber a los aliados que están dispuestos a emplear el poder duro. Y no olvidemos que el presidente Trump está rodeado, su gabinete, los hombres de mayor confianza, vienen todos del mundo militar, es decir, lo que se denominan los halcones en la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, hay una enorme diferencia. Si rindió frutos o no la forma como Obama llevó adelante la política exterior, yo creo que el tiempo le ha ido dando la razón a que tenía que tomar otras acciones que en su momento no ejecutó. ¿Cuál fue la gran acción internacional de Obama desde el punto de vista de lo que consideraríamos el poder duro? El asesinato de Osama Bin Laden. ¿Sirvió eso para detener a ISIS? No. Al haber sacado las tropas de manera anticipada de Afganistán y de Irak, hizo que se creara el ejército de ISIS. Entonces, yo creo que vienen unos cambios muy importantes, y el presidente Trump, el presidente de Siria, dijo, volvieron a gasear a la gente, dijo, pasó una línea roja y hubo un bombardeo. En el caso de Qatar, era sospechosa de apoyar a los rebeldes de Yemen, a los chiíes de Yemen, del sur de Yemen, y sencillamente los países árabes de los Emiratos rompieron relaciones diplomáticas con Qatar y en 12 días obligaron a Qatar a tomar una posición distinta. Entonces creo que hay un cambio muchísimo más grande, incluso también con Corea del Norte, donde el presidente Trump les ha dicho, bueno,
si no me van a ayudar con Corea del Norte, ustedes que son sus aliados, no interfieran, pero yo voy a hacer algo. Entonces sí hay unas enormes diferencias y la ONU no tiene que ser un club de amigos, a diferencia de los grupos políticos de América Latina donde los presidentes, tú sabes, se daban palmaditas unos a otros. La ONU es un sitio donde conviven democracias con dictaduras, gobiernos autocráticos con monarquías totalitarias. Es decir, ahí no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Y precisamente es el foro de debate, y yo creo que hacia allá está apuntando Nikki Haley, de alinear los esfuerzos dentro de la ONU para, si se van a emprender acciones, por ejemplo, contra Corea del Norte, que no se haga de manera unilateral. Pero si tienen que hacerlo, lo van a hacer. Y eso es lo que están dejando claro a la comunidad internacional. María Teresa, una última pregunta, ya que mencionaste Cuba. ¿Destino de los acuerdos firmados entre Obama y los Castro? Mira, están en un limbo, porque primero hay una sospecha de un ataque contra el personal norteamericano en la embajada, un ataque sónico que dejó a una cantidad de empleados con problemas cerebrales y no se sabe bien de dónde salió eso. Luego se retira Raúl Castro, primero habían dicho que en enero y ahora es en abril del próximo año. El Congreso no va a levantar el embargo, eso se sabe, y hay elecciones de mitad de periodo del próximo año en los Estados Unidos, con lo cual puede cambiar la composición del Congreso. Yo creo que están en un estado de animación suspendida, por decirlo de alguna manera. No hay avances, pero tampoco hay retrocesos. Claro. Quiero agradecer a María Teresa Velandre, analista internacional. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Un abrazo. Feliz Navidad para todos y feliz Año Nuevo.